Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es lunes 8 de mayo de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Nidia, y así comenzamos. El Pleno de la Corte analizó parte de las reformas político-electorales 2022-2023. El Consejo de la Judicatura Federal garantiza acceso al servicio de justicia en línea a personas con discapacidad. Vigentes reformas que impiden a deudores alimentarios acceder a cargos públicos y de elección popular. Iniciamos justamente enlazándonos hasta Pino Suárez 2 con mi compañero Mario López Peña, quien tiene el reporte de lo que aconteció esta tarde en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que terminó su sesión hace apenas unos minutos. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia decretó la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Suprema Corte, el Pleno de Ministras y Ministros, determinó que hubo violaciones al procedimiento legislativo. El ministro ponente fue Alberto Pérez Dayán y estos fueron algunos de los argumentos que expresó. La iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario, pues para su aprobación se recurrió al trámite de urgente u obvia resolución. Sin embargo, ni en el momento de su presentación, ni de la lectura de la exposición de motivos, se advierten las razones para actualizar el supuesto del artículo 82, numeral 2, fracción 1, del reglamento de la Cámara de Diputados, ni las condiciones que, en relación con este, ha establecido la Suprema Corte. La tramitación injustificada como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados y las irregularidades cometidas en ella y en las comisiones de la Cámara de Senadores impidió su conocimiento pleno y la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo. Adelante, Mario. Cabe destacar que esta fue una votación de 9-2, fueron 9 ministras y ministros quienes votaron a favor del sentido del proyecto. Algunos otros argumentos presentados fue que esta iniciativa, la iniciativa referente a las normas que hemos mencionado, es que los argumentos fueron que no se discutió dicha iniciativa, que no se acreditó la urgencia para la dispensa de los trámites legislativos correspondientes, que no hubo tiempo para que las y los legisladores conocieran a plenitud el contenido de la iniciativa. Cabe destacar que en su participación la ministra Norma Piña destacó el valor de la deliberación democrática. Esto fue lo que dijo la ministra Norma Piña. Estoy con el sentido del proyecto. Nuestro país es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo. ¿Qué implica esto? Que las decisiones deben adoptarse mediante la regla de la mayoría una vez que se ha deliberado el tiempo suficiente a partir de la información relevante, habiéndose escuchado en igualdad de condiciones a todas las fuerzas políticas con representación. Adelante, Mario, te escuchamos. También es de destacar la participación de la ministra Ríos Farjat, quien se refirió a la participación de la Corte, la posición de la Corte en la resolución de este asunto. Esta Suprema Corte está para servir a la sociedad, haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. En mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo dentro del marco que la propia Constitución nos impone, conforme a nuestro leal saber y entender y con alto espíritu de servicio. Me parece que ahí radica no solo el equilibrio de los poderes de la Unión, sino también nuestra serenidad frente a infundios y rumores.
Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros. Celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación. Adelante, Mario. Pues es así, Lorena, como la Corte determinó la inconstitucionalidad de este decreto de las reformas político-electorales, mejor conocida como primera parte del Plan B. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Mario, por tu reporte puntual a unos minutos de que concluyó esta sesión del Pleno y, por supuesto, los detalles, como siempre, en punto de las 8:30 en nuestro espacio informativo con Oscar González. Gracias, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Por otra parte, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte puso a disposición del público en general el cuadernillo sobre problemas probatorios del derecho familiar, que entre otros aspectos aborda la manera en la que se debe realizar el razonamiento probatorio en asuntos relacionados con la adopción, el concubinato o la violencia familiar, entre otros temas, con el fin de que las personas juzgadoras funden y motiven sus resoluciones y con ello garantizar el derecho humano al debido proceso. Para que esto suceda, hay una etapa en la que se incorporan las pruebas, otra en la que se valoran y una tercera en la que se decide si los hechos en materia de litigio están o no probados. Etapas que permiten identificar los hechos sujetos a pruebas, si es necesario aplicar alguna perspectiva para garantizar la igualdad en la impartición de justicia, quién tiene la carga de probar los hechos, determinar si se aplica alguna presunción y si es necesario realizar algún grado de corroboración para tener los hechos por probados. El Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo para prevenir la violencia laboral y mejorar el ambiente de trabajo en el propio Consejo de la Judicatura Federal, relacionado con los periodos vacacionales de las personas servidoras públicas adscritas a los tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito y centros de justicia penal federal. Si bien en principio se había establecido que lo relativo a las vacaciones entraría en vigor el primer semestre del presente año, ahora se precisa que esta parte del acuerdo estará vigente hasta que lo determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se instruye a la Dirección General de Tecnologías de Información y de Estrategia y Transformación Digital para diseñar y presentar ante el Comité de Gobernanza Digital para su conocimiento la propuesta del sistema informático para la asignación de las vacaciones a la que hace alusión el acuerdo y que el Pleno del Consejo determinará cuándo entrará en vigor. En otros asuntos, ¿qué es la excelencia en el quehacer jurisdiccional que rige los valores de las personas juezas y magistradas federales? La respuesta la explican las juzgadoras y juzgadores federales integrantes de la JUFET como parte del programa Principios y Valores, Códigos de Ética. Efectivamente es el poder tener las virtudes, los principios, los valores en todo el día a día en el quehacer jurisdiccional y también en nuestra vida personal. Es conducirnos como personas y como servidores públicos accesibles al sistema de justicia, pero también en un quehacer particular en la ejecución de nuestros actos procesales, específicamente en el dictado de las sentencias. La importancia de llegar a la excelencia, dijeron, es cultivar lo mejor para beneficio de la sociedad y de los mismos juzgadores a nivel personal. En más, el Consejo de la Judicatura Federal se colocó a la vanguardia en materia de accesibilidad al incorporar el componente Accesibilidad Web, que permite a las personas con discapacidad mejorar su experiencia al navegar por sus sitios y aplicativos de Internet. Este dispositivo, que actualmente se encuentra en el portal de servicios en línea del Poder Judicial Federal y en el portal de la Dirección General de Estrategia y Transformación Digital, permite reducir las barreras que existen en estos sitios para las personas con discapacidad auditiva, cognitiva, neurológica, física, del habla y visual. El componente cuenta con 4 perfiles distintos: seguro de epilepsia, de discapacidad visual, de discapacidad cognitiva y de discapacidad por déficit de atención. Además, permite realizar ajustes de pantalla, contenido y navegación, entre ellos agrandamiento de la letra o alinear el texto, cambiar el color, el título y fondo de acuerdo a las necesidades de la persona. Con esta herramienta se reafirma el compromiso del Consejo de la Judicatura Federal de adoptar medidas que garanticen la no discriminación, la accesibilidad e inclusión apegadas al modelo social de atención de las personas con discapacidad.
Y mire la siguiente información importante porque fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objetivo es garantizar el pago de la pensión alimenticia de niñas, niños y adolescentes. La reforma a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que entra en vigor este martes y que establece dicho registro, señala que ningún deudor alimentario moroso podrá acceder a algún cargo de elección popular, ni podrá ser nombrado o nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. También se determina que las personas con más de 90 días de morosidad en sus obligaciones alimentarias no podrán salir del país ni obtener pasaporte o documentos de identidad, asumir el cargo de juez o magistrado, realizar trámites ante notario público, entre otros. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados de no inscripción. A partir de este martes, el Sistema Nacional DIF contará con un plazo de 300 días hábiles para la implementación del registro. Y es así como, siendo las 2 de la tarde con 47 minutos, vamos a hacer una pausa, pero continuamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Regresamos. Al regresar, el Tribunal Electoral llama a la ciudadanía a auditar sus sentencias y precedentes. Gracias por continuar con nosotros. En una iniciativa conjunta para acercar la justicia electoral a la ciudadanía, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmaron un convenio de colaboración, mediante el cual se realizarán diversas actividades académicas, un seminario permanente, foros de discusión, así como la coedición de publicaciones especializadas. Para hacer accesible la justicia electoral a las personas. Para ello se ha creado una plataforma digital mediante la cual se podrá acceder a las sentencias más relevantes y contar con un resumen en lenguaje ciudadano. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, llamó a los partidos políticos de cara al proceso electoral 2023-2024 a auditar las sentencias. En el tribunal tenemos las puertas abiertas. Somos un tribunal que trabaja de cara a la ciudadanía y que busca estrechar los lazos con la sociedad. Por eso quiero lanzar desde aquí una invitación amplia para que las sentencias, los precedentes y los criterios del Tribunal Electoral se auditen en todo momento. Y en más del Tribunal Electoral, dio a conocer el proyecto del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver un recurso interpuesto por Morena en contra de una resolución del Tribunal Electoral del Estado de México que eximió a la candidata del PRI a la gubernatura de dicho estado su responsabilidad por el uso indirecto de recursos públicos y de violar el principio de neutralidad en la contienda. El tribunal local determinó que el presidente municipal de Villa del Carbón, Andri Guadalupe Correa, sí incurrió en dichas faltas al participar en un acto de precampaña de la ahora candidata. Por ello, el proyecto propone revocar dicho fallo, pues existe una responsabilidad indirecta de la candidata y del PRI en dichas conductas, lo que refleja que la sentencia impugnada careció de exhaustividad, fundamentación y motivación. Por su parte, la Sala Regional Monterrey confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Coahuila que canceló la candidatura de Elisa Valderas como suplente de la Fórmula 2 de la lista de representación proporcional del Partido del Trabajo, destinada a grupos de la diversidad sexual, por no pertenecer a dicho grupo. Argumentó que la legislación de Coahuila establece que en estos casos, tanto la propietaria como la suplente deben pertenecer al mismo grupo, con el fin de garantizar su representación material y efectiva. Si bien existen planteamientos en los cuales el lugar destinado a una acción para un grupo de personas en situación de vulnerabilidad, cuando se expresan alegatos, se hacen menciones o se hacen referencias a temas de paridad, etcétera, en realidad lo que no está cuestionado es que ese lugar sea destinado a un grupo en situación de vulnerabilidad. Repito.
La sala también confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Coahuila que canceló el registro a una candidata, pues incumplió con el requisito de elegibilidad consistente en el requisito de separarse del cargo de regidora de un ayuntamiento en el plazo previsto en la normatividad electoral. La democracia mexicana está incompleta sin la participación de las personas connacionales que residen en el extranjero, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, en un encuentro que sostuvo con la comunidad mexicana de Chicago y Cícero. Durante la reunión, la magistrada Yanino Talora Malasis recordó que a través de las acciones afirmativas se han protegido los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas indígenas, de la diversidad sexual y residentes en el extranjero. Recordó que en el caso de los migrantes se ha protegido su derecho a votar, a ser votados, pues de lo que se trata es de construir una democracia incluyente que abra espacios a grupos históricamente marginados e invisibilizados. Por ello, es importante garantizar que puedan ejercer su voto de manera presencial, pues no todos tienen acceso a una computadora. Para darnos cuenta de que no tienen acceso a Internet, tienen los mismos problemas que muchas poblaciones en México. No todas y no todos tienen tampoco una computadora para poder acceder justamente a otra modalidad del voto. Por eso dijimos el voto presencial es finalmente lo más accesible, ¿cierto? Entiendo un tema de distancias que puede ser problemático a nivel de consulados. Vamos ahora a un resumen de lo que ha acontecido en algunas judicaturas locales con Jesús Daza. El Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes concluyó las revisiones a todos los juzgados que integran el Poder Judicial del Estado para atender los requerimientos tanto del personal como de las y los usuarios del sistema de justicia. El Poder Judicial de Coahuila habilitó el micrositio Justicia para Ti, con el que busca acercar la justicia para niñas, niños y adolescentes a través de actividades didácticas, infografías y libros gratuitos. Iniciaron las negociaciones con los trabajadores del Poder Judicial de Puebla para dar respuesta a sus demandas a través de 3 líneas de atención que se discutirán esta semana. El Tribunal Superior de Justicia aseguró que la atención al público está garantizada. El Poder Judicial de Querétaro publicó en su sitio web los resultados de los exámenes que se aplicaron en los concursos de oposición para acceder a los cargos de juez de primera instancia familiar y especializado en justicia penal para adolescentes. Ahora hacemos contacto con nuestra compañera Laura Murillo, quien nos da detalles sobre la primera resolución del Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas que vincula al Estado mexicano. Muy buenas tardes, Laura. Adelante con tu reporte. Lorena, muy buenas tardes. Te comento que esta mañana la organización Ideas comentó el primer dictamen presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en el que establece responsabilidad del Estado mexicano en el caso de la desaparición de Jonathan Mendoza Berrospi. Esto es un avance importante, puesto que fue posible gracias a que el Estado mexicano reconoció la competencia de este comité a partir del año 2020. Lorena, permíteme informar también que en conferencia de prensa, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos destacaron el trabajo de la Suprema Corte al reconocer el carácter vinculante de los dictámenes en materia de acciones urgentes. Escuchemos. Es importantísima esta decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el carácter vinculante, obligatorio de las acciones urgentes para el Estado mexicano, que el dictamen sume a todos estos esfuerzos, sume a estas medidas que se van adoptando para avanzar, sin lugar a dudas, en la lucha contra las desapariciones. Este dictamen establece una serie de lineamientos para la búsqueda de personas desaparecidas y bueno, también comentarte que en esta conferencia de prensa los representantes de los diferentes colectivos de derechos humanos hicieron un llamado para acompañar en la marcha este 10 de mayo a los colectivos en búsqueda de personas desaparecidas. Es la información que tenemos hasta el momento.
Muchas gracias, Laura, por esta información y, por supuesto, los detalles en punto de las 8:30 de la noche. Antes de despedirnos, le informamos que alrededor del mediodía, por un error técnico derivado de trabajos de mantenimiento, se activó la alerta sísmica en 851 sitios, incluido aquí, el centro histórico de la Ciudad de México, motivo por el cual las autoridades de la capital del país ofrecieron una disculpa por las molestias y afectaciones que este incidente provocó. Ahí las imágenes y así concluimos con esta emisión, como siempre agradeciendo su compañía e invitándoles a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación, sintonizar también a las 19:30 horas el avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera, le agradecemos por su atención y le deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Hasta pronto.